Arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás. El podcast que trata de los temas que están detrás del diseño. Cómo surgen las ideas, cómo llegamos a ellas y cómo es su arquitectura. Todo esto y más a continuación. Quien les habla, Moisés Águeda y César Figueroa. Bienvenidos al episodio 8 y hoy hablaremos estamos desde muy temprano hablando con Adriana Hernández, Oriana Puleo y Rafael Suárez, tres arquitectos. Oriana y Adriana son egresados de nuestra facultad FAO UCB-UDE, estudiantes de muy buen desempeño en nuestra unidad de Barquisimeto, que actualmente hacen su vida profesional en Chile. Y bueno, Adriana que está aquí, que se quedó con la cuestión de la pandemia. El tercer invitado es nuestro amigo y colega Rafael Suárez, también egresado de la misma sede en Barquisimeto, eternamente comprometido con la visión urbana de la ciudad. Es magíster en diseño urbano de la Universidad Metropolitana de Caracas. Les recordamos que pueden encontrarnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y Spreaker. Hoy queremos abrir un camino más en este podcast y queremos acercarnos a la comunidad universitaria, ¿no? Y quién más que nuestra población estudiantil de la UDE, y por eso hoy tenemos invitado a quienes nos hablarán de lo que fue el desarrollo de su tesis de grado, Adriana y Oriana, como tesista, y Rafael, por supuesto, que estuvo como tutor y profesor de ella en esta tesis. Esa tesis se llamó Polígono de Innovación y Emprendimiento en el Oeste de Barquisimeto. ¿De qué trata este Polígono de Innovación y Emprendimiento, muchachos? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y yo creo que antes de hablar sobre qué trata el Polígono de Innovación y Emprendimiento, es importante hablar cómo surge el tema, o sea, de dónde viene esta idea. Y es que Oriana y yo teníamos una inquietud muy grande de poder hacer un tema de tesis que estuviera de alguna manera relacionado con el momento de crisis económica, política y social que vive Venezuela, donde hay evidentemente una desmejora de la calidad de vida, parálisis de inversión y una importante fuga de talento. Y nos empezamos a preguntar que en un panorama de país donde existan iniciativas para solventar estas necesidades, ¿qué papel iba a jugar la arquitectura y el urbanismo como que en el proceso de mejora del país? Y empezamos a buscar referentes a nivel mundial y nos encontramos con el Distrito de Innovación y Emprendimiento de Medellín, el Distrito de Innovación de Barcelona, y muchos otros referentes donde nos llamaba mucho la atención cómo ellos incluían el tema de la innovación, las nuevas tecnologías, la comunidad, la universidad, en este proceso de renovación urbana que finalmente traía como un beneficio económico a la región. Y también nos tomamos con un tema bastante importante, que era que Venezuela, según estudios, era uno de los países más emprendedores del mundo. Y esto nos resonaba mucho en la cabeza. Pero este emprendimiento se da de una manera informal y no le trae como un beneficio económico real al país. Entonces, de alguna manera, finalmente decidimos que nuestra tesis tenía que ver con este tema de alguna manera. Ya bueno, y siguiendo como esas intenciones que teníamos, definimos y identificamos que la manera de hacerlo posible era haciendo una propuesta de renovación que atacara como todos esos puntos débiles que veíamos, no solamente en la ciudad, sino a nivel país. Y entonces la renovación iba a ir directamente reflejada en el urbanismo, en la economía y en la sociedad. Y esto lo hicimos posible a través de una propuesta de parque metropolitano en un punto específico de la ciudad de Barquisimeto que reunía varios de las debilidades y potencialidades que necesitamos para poder implantar nuestra propuesta. De esta manera entonces surge un centro, o sea, un polígono de innovación y emprendimiento que agrupa varios grandes terrenos e importantes para la ciudad de Barquisimeto, que reunían universidad, vivienda, una gran parte de la población de Barquisimeto, un sector de carencia de servicios, puntos de movilidad importantes, vías de accesibilidad bastante relevantes para la ciudad y puntos de transporte como lo eran en la estación de ferrocarril, el paso de Transbarca y el aeropuerto de
de Barquisimeto. Empezamos como a detectar estas potencialidades y de la mano también de grandes espacios vacíos para ser transformados, y surge entonces, bueno, nuestra propuesta de centros de innovación, parques metropolitanos, un cambio en el modo de habitar que se pudiese ver reflejado como en todos estos aspectos. Ok, Bien, eso, bien. eso está ubicado hacia el oeste de la ciudad de Barquisimeto, específicamente en el terreno de los grandes equipamientos universitarios, ¿no? Por ahí por el Pedagógico, el Obelisco, la UCLA, informática, todo ese sector, ¿no? Sí, desde el Claro, ferrocarril, desde el ferrocarril hasta el aeropuerto y entre la avenida Rotary y La Salle. Ese era como todo el polígono de intervención. 300 hectáreas aproximadamente. Ok, Rafa. Bueno, he venido como escuchando un poquito entrecortado, al principio que moverme del lugar, creo que tengo un problemita con la conexión, pero bueno, gracias por la invitación, César, y Moisés, un gran saludo a mi Ana, este, visto como en el trasfondo de todo esto, ¿no? Lo que está en las ideas, caso sobre porque Ya, se te cae la conexión. Ya, vamos a esperar que Rafa vuelva. Eso es un temita ahí. sí, bueno, eh, Rafa, vuelve a repetir que no se te cayó avísenme si ya me escuchan. Sí, ahorita sí te escuchamos. Ok. O sea, no sé hasta dónde pudieron escuchar de lo que estaba diciendo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por la invitación, César, Moisés, excelente iniciativa. Saludos a Adriana, excelentes colegas, sé que están bastante ocupadas con su carrera profesional, la felicito. Mira, detrás de lo que está detrás de todo un proyecto grado, en este caso como tutor, me tocó la oportunidad de tutorear a estas dos grandes arquitectas hoy en día, en ese momento grandes estudiantes con una muy buena trayectoria en la universidad. Tuve la oportunidad de darle clases en un semestre, creo que era en el séptimo semestre, octavo semestre, una o dos veces, no recuerdo muy bien, y recuerdo que bueno, llegaron y me escogieron porque los que tienen un muy buen índice tienen la oportunidad de escoger a los tutores que van a ser los que guíen esos trabajos de grado. Me contactaron y, bueno, me sentí bastante contento porque sabía que íbamos a tener una oportunidad interesante de proyectar algo que tuviera bastante sustento, que estuviera totalmente actualizado. Evidentemente, mi tendencia por el tema de diseño urbano, íbamos seguro a experimentar con el tema de la ciudad. Sin embargo, ellas tenían un afán al principio de desarrollar un edificio exclusivamente con una escala arquitectónica que tuviera que ver con la innovación y el emprendimiento, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de eso, una anécdota. Adrianita se ríe, pero yo me acuerdo que eso fue como el inicio de todo esto, ¿no? Evidentemente, mi guía hacia esa anécdota era que, bueno, teníamos que trabajar en la ciudad y saber exactamente dónde íbamos a hacerlo, por qué lo íbamos a hacer allí. Bueno, ellos hicieron una exploración, hicieron un análisis bastante interesante y detectaron que, bueno, evidentemente el oeste de Barquisimeto estaba atendido y tenía unas grandes oportunidades a nivel de unos equipamientos educativos y equipamientos de transporte público, como lo son el aeropuerto y el ferrocarril, y establecieron la necesidad de hacer una conexión en sentido norte-sur que atravesara estos grandes polígonos, que son polígonos de emprendimiento, bien estén mal utilizados o bien utilizados, que son estas universidades que se encuentran allá en el oeste. Y con la finalidad, bueno, de reimaginarse unos nuevos modos de habitar en esa zona, rompiendo las barreras que estos grandes equipamientos generan en la ciudad, esta grande fragmentación,
y construir o hilvanar o tejer un nuevo tejido urbano, un nuevo tejido social que estuviera asociado a las universidades, ¿verdad? Que ya están como en un gran letargo producto de estos 20 años de desatendimiento por parte del gobierno nacional y, bueno, crisis de la degradación de la ciudad, que es lo que no, ellas se imaginaban en ese punto, en ese lugar, cómo y cuáles eran las estrategias, que, bueno, ellas las pueden explicar muchísimo, muchísimo mejor de cómo se iba a reocupar o reimaginar ese lugar en ese lugar. Bueno, Muy bien, Rafa. ¿Cuáles, en este caso, ¿no? Con las muchachas, porque fueron las que desarrollaron la tesis, cuáles fueron las dificultades en el desarrollo de esta tesis y por qué en el oeste de Barquisimeto? Yo creo que una de las primeras dificultades a las que nos enfrentamos fue la escala del proyecto, porque como dice Rafa, teníamos la idea de que queríamos desarrollar una pieza arquitectónica, o sea, que el resultado final fuera un edificio. Sí teníamos pensado que queríamos, por supuesto, analizar un contexto, ver cómo se relaciona ese edificio con ese contexto, pero nos imaginamos como un par de manzanas a la redonda, jamás nos imaginamos que iban a terminar siendo 300 hectáreas. Y creo que Rafita fue bastante insistente desde el inicio, que era, no podíamos pensar, ok, me ubico en el oeste de Barquisimeto y desarrollo mi proyecto aquí, sino pensar cómo este proyecto iba a afectar el resto de la ciudad. Entonces, al principio tuvimos que imaginarnos que este polígono de innovación no es que nada más ocurre en un punto de la ciudad, que era el oeste de Barquisimeto, sino que tenía el potencial de poder desarrollarse varios polígonos de innovación y emprendimiento en diferentes centralidades en Barquisimeto. Y me recuerdo claramente que llevábamos, o sea, la primera semana, las primeras correcciones, era llevarle a Rafa el mismo plano, las mismas ideas y como que no podíamos avanzar porque no sabíamos por dónde empezar. Entonces creo que esa fue como la primera dificultad a la que nos enfrentamos. Bueno, y de la mano de esta gran escala, por el hecho de que, bueno, estudiamos arquitectura, tenemos que realizar una pieza arquitectónica, como que eso estaba preestablecido, al principio estábamos muy limitadas y no veíamos claramente a dónde ir, porque sabíamos que para poder llegar a la pieza arquitectónica íbamos a tener que sacrificar mucho desarrollo del plan maestro, por así decirlo. Y realmente a nosotras con la ambición que teníamos y la insistencia de nuestro tutor, teníamos el gran interés de poder dejar un proyecto que quizás no lo iba a abarcar todo lo que en inicio queríamos, como llegar a la pieza arquitectónica, pero que al soltar eso nos iba a permitir hacer un mejor desarrollo y mucho más coherente del proyecto urbano. Y bueno, evidentemente ese tener que cortar con las ideas que ya teníamos establecidas del desarrollo de la tesis, nos llevó a tener que salir de nuestra zona de confort. ¿Cómo podíamos entonces realizar nuestro proyecto sin hacer lo que ya teníamos pensado quizás durante muchos años? Teníamos que abrirnos a unas nuevas ideas y bueno, obviamente las nuevas ideas al principio dan miedo, uno no sabe cómo abordarlas y poco a poco de la mano también de una buena guía eso se va superando. También nos pasó, por ejemplo, enfrentarnos a desarrollar este gran proyecto de escala urbana en un entorno de arquitectura. No sabíamos realmente hasta qué punto la arquitectura, o sea, sí sabíamos, pero nos daba miedo realmente proponer esto ya que nos estábamos graduando de arquitecto. O sea, sentíamos que quizá nuestra propuesta podía ser limitada y un aspecto quizás muy importante que nos hacía como que esa zona de confort fuese como más difícil soltarla, era como la estructura de la universidad en la que estudiamos, que en gran parte es muy tradicional y no solamente la estructura de la universidad, sino también la cultura del venezolano, que vemos muy difícil como el hecho de que este tipo de intervenciones se puedan hacer realidad en Venezuela, como que lo vemos muy lejano y como que entonces esas ideas que teníamos del entorno, de nuestra cultura y de la estructura universitaria nos limitaban como a soñar, a dejarnos llevar por la innovación, el emprendimiento, temas que nos apasionaron muchísimo en ese momento, pero que realmente sonaban muy nuevos como
solamente para Adrián y para mí eran muy nuevos. Entonces realmente como llevarlos a cabo y poderlos plasmar en papel y en una idea de tesis representó un gran reto. Claro, ahí yo veo interesante, es una palabra que han nombrado que es el hecho de reimaginar. O sea, los temas de tesis, tienes razón, Oriana, los temas de tesis muchas veces en la universidad, como es un pregrado, o sea, realmente no es una tesis como tal, es un trabajo de grado, hay cierta reticencia a la aceptación de este tipo de temas. Pero a mí lo que me parece importante con lo que dijo Rafael es el hecho de reimaginar la ciudad. O sea, la universidad nos da tiempo o nos da la oportunidad de reimaginar con ciertos temas la ciudad y se hace más blanda, ya que la realidad es mucho más hostil. Entonces, en ese trabajo de grado lo que se pide es que los estudiantes pongan más de sí y es menos la guía del profesor. ¿Qué otros problemas se consiguieron al tratar este tema, Rafa? ¿Qué dificultades ves tú ahora como tutor de haber tratado un Bueno, tema que de repente para ti la escala no es tanto problema porque eres una persona que está asidua al tema del diseño urbano, pero siempre es un tema eso de bajar la escala, de poder comprobar de alguna manera, aunque a mí me parece que esa escala de ese trabajo fue perfecta y está muy bien tratado. El otro tema que quisiera que tocaran un poquito es cómo esto se manifiesta en una idea coherente, formal en ese sector. ¿Qué se le iba a dar ese sector del oeste? pero mira, una de las dificultades, primero era trabajar con este par de fieras. O sea, son unas personas demasiado inteligentes, y son súper incisivas con sus ideas y eso para mí, más allá de ser una dificultad, era como un reto, ¿no? Bastante interesante y bien bonito sentirse como en ese punto, ¿no? Que un alumno sea tan potente con la manera inteligente como piensa. Ahora, desde el punto de vista académico, lo que ustedes comentan, lo que comentaba Oriana y lo que dice César, evidentemente siempre ha sido un problema en la universidad, en los de diseño, que uno termine desarrollando un edificio arquitectónico, una pieza, con lo cual yo estoy totalmente en contra porque creo que hay unas oportunidades de desarrollar unos temas a nivel de ciudad que sobre todo en la actualidad creo que son muy pertinentes. Por ejemplo, creo que en esos momentos estábamos viviendo algunas angustias. Tenemos ya 20 años en angustia, pero había un problema con el tema del tiempo, ¿no? Para terminar el semestre por los problemas políticos que existían, entonces creo que eso ajustaba un poco más, incluso a seguir desarrollando el tema a nivel de ciudad y no tratar de llegar a definir una pieza arquitectónica. Bueno, sí, recuerdo mucho lo que comenté, Ana. La dificultad era que al principio ellas están como muy ensimismadas sobre lo que puedan ver sobre el plano, pero pues yo las invité muchas veces a que pudieran ir a lugares, ¿no? Como 300 hectáreas, un espacio demasiado grande y que tenía muchas particularidades que solamente podían ver si ellas realmente se bajaban del carro, se metían dentro de las universidades, caminaban por grandes espacios de monte y donde empezaran a descubrir cosas que realmente peatonalmente se podían ir dando cuenta. Yo creo que ese fue cuando el clic de la genialidad de ella llegó pues a los planos, llegó a las propuestas y ahí fue donde se empezó el tema imaginándose desde la óptica del peatón, pues, persona que camina a pie, aunque eran trayectos largos, a caminar, pues bueno, habían cosas importantísimas como la arquitectura de Legor metido ahí dentro de unos polígonos que nadie la conoce, edificios dentro de las universidades y oportunidades en espacios vacíos que no conocemos simplemente porque pasamos por ahí en los carros, en las avenidas y son inhóspitos a nuestra vida. Creo que esas fueron las grandes dificultades. Lo demás fue algo maravilloso. Siempre detrás de lo que yo pensaba era
que ese proyecto no podía quedarse en la universidad, pero tener la oportunidad de que eso se llevara a las autoridades de las universidades. Creo que más adelante podemos hablar mejor de eso, que eso pudiera llevarse internacionalmente a conocerse, ¿no? Porque ya hemos tenido el precedente del BID Urban Lab, las muchachas de la Ciénaga y todo lo demás, y como tutor yo tenía la iniciativa o ese plan benévolo de que esto también se convirtiese en algo que también lo fue, pues este proyecto concursó internacionalmente, se mostró con muy buena receptividad en la comunidad universitaria, con las distintas autoridades, la Cámara de Comercio, y creo que tuvo una buena repercusión. Creo que una excelente experiencia para mí como profesor y como tutor, bueno, de verdad que sí. Bueno, la última pregunta, porque es una pregunta que hay que pensarla bien y lleva su tiempo la respuesta, es ¿dónde queda esto? ¿Esto se queda solo en un ejercicio académico o ustedes creen que es una cuestión que se puede mostrar en otras instancias, se puede desarrollar en otras instancias? Y quería meter un inciso, otra pregunta, que es que ¿cómo es la imagen de ese lugar? ¿Cómo era el resultado? ¿Cómo iba a ser el resultado de la imagen de ese lugar? O sea, ¿cómo lo veían ustedes? Si pudieran describirlo en muy pocas palabras, ¿cómo entienden ese lugar? O sea, ¿es un lugar donde uno se consigue qué? ¿Cómo iba a estar representado en ese sector? Bueno, ¿cómo íbamos a poder reconocer ese lugar? La idea de que la tesis se llamara Innovación y Emprendimiento era que nosotros pudiésemos ver estos dos grandes temas reflejados en cada aspecto de la ciudad. Por ejemplo, actualmente la universidad se cierra completamente la ciudad a través de grandes muros, calles ciegas, grandes avenidas completamente solas, que generan una sensación de inseguridad en el lugar. Por ejemplo, eso es uno de los aspectos que hoy en día se viven. Bueno, la idea era como romper con eso, o sea, ¿de qué manera la innovamos? Bueno, la universidad se abre, la universidad incorpora, no solamente derrumbar estos muros, sino generar zonas rentales en sus propios terrenos de manera que pudiesen invitar a, al resto de la población. Hoy en día los que hacen uso de la universidad son aquellos que estudian y trabajan directamente en ella. La idea era poderle llegar al resto de la ciudad a través de zonas rentales, espacios educativos, espacios culturales también, y que no solamente invitasen y generaran espacios nuevos para la población de Barquisimeto, sino que también le generaran el sustento económico a la universidad, y esto se iba a ver se iba a ver muy claro digamos, en la imagen de todo el polígono, ya que las universidades ocupan la gran parte del terreno. Y sobre tu otra pregunta de dónde queda esto, nuestra gran intención de hacer el proyecto de esta forma fue lo que comentó Adriana al principio. Nosotros teníamos la idea de generar un proyecto de tesis que no solamente se quedara guardado en un papel por allá perdido, sino que pudiese dar pie a nuevos trabajos de investigación. De hecho, supimos el año pasado que una nueva muchacha, realmente no conozco su nombre, pero utilizó nuestro trabajo de tesis como referente para su trabajo de tesis. Entonces, esa idea de que nuestro proyecto pudiese influenciar y seguirse desarrollando en la universidad era increíble. Y también me recuerdo clarísimo cuando terminamos el proyecto, yo de una vez tuve que venirme a Chile por temas de trabajo, pero Adriana sí se quedó un poco más en Venezuela y tuvo la oportunidad de presentar el proyecto a diferentes entidades en Barquisimeto, los cuales todos se mostraban completamente receptivos a la idea de que sí se podía haber hecho realidad ese proyecto en nuestra ciudad. Y bueno, también posteriormente han surgido temas de investigación en algunas otras materias optativas en la misma UDE. No sé, poco a poco creo que el tema ha tomado, o sea, ha sido de hablar en más de una oportunidad, lo cual realmente nos llena de mucho orgullo y satisfacción saber que dejamos un aporte. Qué bueno. Qué bueno. La felicito de verdad porque ha sido un gran trabajo, me imagino. Y también, Rafita, me gustaría
que nos dieras tu visión, ¿verdad? Sobre este trabajo y bueno, todos sabemos que en la UDE, en la universidad, la mayoría de los proyectos de tesis están elaborados para enfocarse hacia esta ciudad de Barquisimeto, cosa que mucha gente no lo sabe, y es importante que hagamos énfasis en eso y que la gente sepa que se forma también al estudiante no solo como arquitecto, eh, sino también preocupado por su ciudad, por esta misma ciudad, Rafita. Bueno, sí, como el tema de reimaginar, ¿no? Yo creo que siempre se los mencionaba, cómo imaginamos es eso, ¿no? Bueno, mira, para tratar de resumirlo, no sé si queda ya un poco tiempo. Sí, quedan como, yo me imagino que como 7 minutos, está perfecto, Ok, tienes ese tiempo. ok. Temas importantísimos que se tocaron en ese trabajo de grado. Uno es darle la atención a la ciudad barquisimetana, que tenemos demasiado tiempo sin poder solucionar problemas álgidos de la ciudad. Temas como, bueno, desarrollar nuevos proyectos en espacios que son oportunamente trabajables a nivel de equipamiento, educación, vivienda, incluso comercio, etcétera. Reconectar la ciudad en los sentidos de que están totalmente desvinculados ya de esas posibilidades. Establecer el transporte público como herramientas fundamentales de la movilidad en la ciudad. Establecer sendas de movilidad principales como las de las bicicletas, eh, o, o simplemente el caminar a pie, pues, sendas peatonales. Renovar las utilidades que prestan algunos equipamientos en la ciudad, como por ejemplo el tema educativo, lo que decía Oriana, ¿no? Que sean los estudiantes los que disfruten de la universidad, sino simplemente las personas que están atravesadas a través de ella para ir de un lugar a otro. Tener bienes y servicios, generar emprendimiento, producir capital, que es más son de trabajo o de estudio, pues se vayan autogestionando, regenerando. Y otros, por ejemplo, no sé, sube muy rápido. Y desde el punto de vista académico, Moisés, creo que sí, creo que la UD se caracteriza por egresar perfil de arquitecto que piense en la ciudad, que realmente tenga cerca de la universidad haciendo un trabajo que deje constancia de lo que quiere vender, de lo que quiere investigar, lo que realmente le importa trabajar, más allá de diseñar o de desarrollar un, un tema, un proyecto, un edificio o algo en particular. Creo que de lo que está detrás de las ideas, de lo que está de fondo, es muy importante, sobre todo a mí como profesor. Si no existe eso, creo que no hay posibilidad de que el alumno se esté graduando. Siempre lo he dicho muy, muy claramente en la universidad y bueno, creo que es eso, sí. Adriana, te nos habías Bien. ido. Sí. Nos gustaría que des tu opinión sobre esa pregunta. No sé si la escuchaste, o sea, ¿dónde queda este trabajo como tal? ¿Continúa? ¿Se sigue? ¿Está vigente? ¿Y cómo es la imagen que se veía cómo sería la imagen de esta propuesta en ese sector de ciudad? Ya, yo creo que una de las más grandes satisfacciones que tuvimos hoy, Rafa y yo, fue ver que una vez se terminó la tesis, tuvimos la oportunidad de poder dar varias charlas al Consejo Consultivo, a la Cámara de Comercio, incluso a rectores de las universidades que estábamos interviniendo, y ver que estas personas que tienen de alguna manera el poder de hacer realidad esta propuesta, se nos acercaban súper emocionados y súper positivos, a la orden para
cualquier actividad que pudiéramos realizar, y nos decían que esto podía ser real, que ellos lo veían viable. Esto fue realmente como una sorpresa, al menos para Oriana y para mí, porque realmente en el proyecto Rafa nos insistió mucho en que cada pequeña acción que nosotros hiciéramos teníamos que innovar. Y esta innovación no era que íbamos a crear el agua tibia, no era que íbamos a inventar algo, sino era cómo hacer diferente lo que se viene haciendo igual o de la misma manera desde hace muchos años. Cómo hacer diferente el modo de habitar, cómo hacer diferente el modo de trabajar, y de alguna manera, no sé, como que pensábamos que quizás todo era muy utópico, pero que estas personas se nos acercaran y nos dijeran, esto es posible, o sea, lo podemos realizar, no se vayan del país, hagamos esto realidad, era bastante emocionante para todos. Y bueno, a nivel académico creo que dejamos una puerta abierta porque este proyecto tiene mucha tela que cortar. Incluso hay un estudiante que sabemos que este semestre decidió desarrollar uno de los edificios dentro de la propuesta, y creo que eso es lo bonito, que dejamos algo en la universidad que puede seguirse desarrollando, que puede seguirse trabajando. Y bueno, Oriana y yo siempre soñamos con la idea de que, amiga, ¿te imaginas que Venezuela cambie o mejore y nuestro polígono de innovación pueda realizarse? O sea, me devuelvo de una vez a Venezuela a hacerlo realidad. De verdad que es un proyecto. Bueno, eso forma parte de lo que hay que reimaginarse también. ¿Okay? Claro. Es algo que soñamos y que vemos que, o sea, que en un panorama de país donde existen las iniciativas público-privada, universidad y comunidad, sí se puede, es algo que se puede realizar. Perfecto. Muchas gracias. Amén. Ojalá que pronto podremos desarrollar esa tesis. Bueno, ya hablamos con Rafael, Adriana y Oriana sobre la tesis del Polígono de Innovación y Emprendimiento en el Oeste de Barquisimeto. Recuerden que pueden encontrarnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y Spreaker. Por mi parte, las felicito, muchachas, y bueno, el profesor Rafael Suárez también tiene mis felicitaciones por haber llevado esta tesis de grado y haberla desarrollado junto con estas dos geniales estudiantes, ahora arquitectos y grandes profesionales, dando la cara de Venezuela por allá en Chile. Gracias, muchas gracias, Rafael. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad de seguir hablando de estos temas tan importantes. Perfecto, Adriana, perfecto, Oriana, perfecto, Rafael. Recuerden la arquitectura de las ideas y todo lo que está detrás. El podcast que nos habla sobre las ideas que están detrás del diseño. Recuerden, nos pueden escuchar en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y Spreaker. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.